Muy bien, pues buenos días. Damos inicio a la Comisión de Salud y Consumo. Como primer punto del orden del día tenemos la comparecencia de representantes de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España, a petición de la Comisión, de conformidad con la solicitud formulada por doña Blanca Roncal Azanza, parlamentaria del Grupo Socialistas Vascos, para que informen sobre los problemas que afectan a las víctimas de la talidomida. Y antes de dar la palabra a la señora Roncal, damos la bienvenida a esta Comisión de Salud y Consumo del Parlamento Vasco a don Rafael Basterrechea Estella, vicepresidente de Habite, y a don Mariano Garmendia Iparraguirre, delegado en Euskadi. La señora Roncal tiene la palabra para hacer la presentación de la solicitud de comparecencia. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Egun on danori. Muchas gracias y bienvenida al señor Basterrechea, al señor Garmendia a esta comisión. En primer lugar, tendría que decir que probablemente las personas en torno a los 60 años sí que conocen la historia de la talidomida, como fue un medicamento que se prescribió en los años 50 y 60 con mucha facilidad, puesto que se tomaba para los dolores de cabeza, las migrañas, y se recetó al público en general, como se tomaba la aspirina, con la misma facilidad. El problema fue que empezaron a aparecer niños con malformaciones, sobre todo en las extremidades superiores e inferiores, porque no afectaba la capacidad intelectual. ¿Y qué ocurrió entonces? En Alemania, porque la empresa que vendía el producto era alemana, en Alemania se levantó inmediatamente la alerta, hubo una reacción popular importante de defensa, una serie de juicios, y finalmente la empresa asumió la obligación de indemnizar a todo el colectivo alemán. Mientras tanto, en la España franquista no hubo ninguna reacción de los poderes públicos de protección a la población española. ¿Y por qué digo esto? Porque ya se conoció en los años 60, ya se sabía cuál era el problema, sin embargo, no hubo una reacción española de prohibición del producto, que se siguió recitando en España y generando nuevas y sucesivas oleadas de niños con discapacidad, con malformaciones. Y ahí se acabó la historia. Después, silencio absoluto sobre el colectivo de niños con estas discapacidades, hasta que últimamente se ha empezado a oír hablar de nuevo del colectivo de discapacitados en relación con determinados juicios que estaban realizando pues, contra la empresa o contra las autoridades españolas, no se sabe muy bien. El caso es que de nuevo han reaparecido y tienen algo que contarnos. Tienen unas reivindicaciones, tienen unas necesidades y tienen unos objetivos para los que necesitan de la complicidad y del apoyo de los parlamentarios, en este caso de los parlamentarios vascos. Por lo tanto, por eso les hemos invitado a venir a esta comisión para que efectivamente nos cuenten cuál es su situación actual, cuál es la situación del colectivo, de qué cantidad de gente estamos hablando, en qué situación se encuentran y qué posibilidades tienen de mejora y qué es lo que demandan de apoyo de los parlamentarios. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Roncal. Pues hará uso de la palabra, en primer lugar, el señor Garmendia. Eso es. Egun on denori. Buenos días a todos. Nire izena Mariano Garmendia da. Mi nombre es Mariano Garmendia. Legorretan bizi naiz. Vivo en Legorreta, en Gipuzkoa. 1977 urtean jaio nintzen. Nací en 1977 en Donostia. Eta, bueno, nik pixkat kontatuko y yo dizuet, les voy a contar un poco, con pocas palabras, talidomidaren historia cuál es la historia de la talidomida en España. Talidomida lasaigarri bat zen Espainian, 1954 urte hasi zen saltzen. Lasaitzeko eta emakume haurdunen goragalea arintzeko eta ere agintzen zen. Azken hilekoaren ondorengo 36-40 egun artean hartzen bazuen amak aurrak hili jaiotzen ziren edo bestela malformazio izugarri eta konponezinekin gorputza berretan gehien bat. Talidomidak Espainian izan duen historia Eusko Jaurlaritzan aurkeztuta ezinbestekoa da azaleratzea lotxa izugarria sentitzen dela.
hay que decir que va acompañada de un profundo sentimiento de vergüenza por ser el país del mundo que más olvidadas y peor tratadas tiene a sus víctimas. No contentos con esto, hemos de añadir a este sonrojo el hecho de que nuestro país fue uno de los primeros en empezar a venderla y el último en retirarla del mercado. Pero también hay otra cosa que no tiene sentido, y es que España es el único país de Europa en que se continuó vendiendo talidomida, unas sabiendas las consecuencias terribles que tenía, y nada menos que durante 17 años. Habite tiene prescripciones fechadas en 1978. Solo la farmacéutica Grünenthal vendió directamente en España cerca de 40 millones de pastillas. Y había otros 3 distribuidores más, socios del laboratorio alemán, de los que nunca sabremos los datos, porque hacía muchos años que desaparecieron. Espainiako datuak ez ezagunak dira, baina matematika kontzeptu ukazinetan oinarrituta, salutako kantitatean esaterako, como la cantidad vendida, 2016-garrenean. Bizirik gauden biktima kontutan izanik, jo dezakegu 3.000 biktima izango direla, podríamos decir que somos unas 3.000 víctimas en total, de las que solo quedamos unas 500 vivas. Según estos datos, implica una mortalidad que supera el 86%. 2016an Espainian ez dago talidomidaren biktimarik estatuaren laguntzarik jasotzen duenik. Español víctima de talidomida que percibe ninguna ayuda del Estado. Es el único país de Europa y del mundo moderno que no ha reconocido a sus afectados. El único que no les otorga pensiones mensuales que garanticen su supervivencia. El único que carece de unidades médicas, fisioterapéuticas, psicológicas, etcétera, conocedoras y especializadas en secuelas por talidomida. El único país de Europa que permite que algunas de sus víctimas sobrevivan en la calle ejerciendo la mendicidad. Llegados a este punto, nos surge una pregunta. España forma de verdad parte de la Unión Europea, o los que no somos europeos somos las víctias de la talidomida española. Urteko pepinoaren krisiak 2.000 milioi euroko kostu ekarri zion Espainiari. Zer eta Alemaniak oinarririk gabe susmoa izan zuelako Espainiako pepinoa zela arazoren jatorria. 32 Alemaniar hil ziren. Eta 450 itxartu. Frogatu zen, Espainia etzela erantzula, baina mina eginda zuen. Alemaniak zenbat ordaindu die talidomidaren Espainiako biktimei, 2005 hildako eta 500 pertsona bizi osorako mendeko izatera zigortuta. Zer gertatuko zen Espainiako laboratorio batek 3.000 alemaniar inguru erail eta mutilatu izan balitu? Neurgailoa ezberdina da, jaun Andreok. 1957an, CE sortu zenetik 58 urte pasa dira. Guk zain daramagun denbora bera. Eta oraindik ere, lehen mailako Europarrak daude. Bigarren mailakoak, hirugarrenekoak, mailakoak, eta haien atzitik talidomidaren Espainiako biktimak. 58 urte igaro dira, 58. Eta ez dugu lortu, ez da egoera berberetan Europar modu berean trata gaitezen ere. Zer gertatzen da? Talidomidaren biktimei esker, osasun kontroleko legeak aldatu ziren mundu osoan. Gizakiak kontsumitzeko sendagaien, edarien eta janarien segurtasuna bermatzeko, baina hori paperetan jasotan nahikoa da. Ura lortu genuen eroiok kalean irauten dugu, eskean, karitateari eta familiari esker. Hori aldamea dizu dugun eskerrona? Esta es la gratitud que nos merecemos. Buenos días, yo soy Rafael Basterrechea, soy natural de Baracaldo, de Bilbao, y vivo hace muchos años en Madrid. Soy el vicepresidente de la Asociación de la Talidomida y llevo 13 años un poco pues luchando con el Estado español, intentando pues equiparar, porque no se trata de otra cosa más que de igualarnos a cualquier víctima de cualquier otro país del mundo, ¿no? Aquí es muy importante dejar claro que las responsabilidades, en primer lugar, son de la farmacéutica, por supuesto que es quien inventa y distribuye el medicamento,
pero existen otras dos responsabilidades claras, que es la del gobierno alemán, que permite que el medicamento salga de sus fronteras, y la del gobierno español, que no solo permite que entren, sino que además, cuando se retira en el mundo entero, pues nos coloca en una situación que cerca de 25 años, a partir de 1962, se sigue vendiendo la talidomida en España, ¿no? Hay casos en España, Mariano es un ejemplo de ello, que nació en el año 77, que nunca tenía que haber nacido con estas malformaciones de haber tenido, digamos, un gobierno diligente. La verdad es que cuesta un poco comprender cómo las víctimas de talidomida españolas estamos en una situación como la que estamos, ¿no? Porque pertenecemos al Parlamento Europeo, paradójicamente tenemos el apoyo allí de todos los grupos, prácticamente ningún país del mundo entiende la situación en que estamos las víctimas en España, y particularmente como vicepresidente yo creía que era un tema desconocido y que, bueno, una vez que se llegara al gobierno, al parlamentario, a la persona que tuviera la responsabilidad de tomar una determinación, conociera el detalle, porque simplemente se había obviado, pues la solución era inmediata. Y nuestra sorpresa es que nada más lejos de la realidad, ¿no? Han pasado 14 años que tiene la asociación y prácticamente pues nuestra situación es idéntica. Solo hay un pequeño Real Decreto, el 1006/2010, donde solo se reconocen a 24 personas que saca adelante el Partido Socialista, y que lo que nos hace es pasar uno de los protocolos, pues yo creo, más exigentes a nivel mundial para determinar quién es afectado de talidomida y quién no, pese a llevar, ya digo, pues casi 50 años de retraso como cualquier otro país del mundo, ¿no? Actualmente nosotros, con esa pequeña ley, lo que nos permitió fue tener la legislación suficiente para demandar a la empresa alemana, que fue lo que hicimos en el año 2011. En principio ganamos el juicio en primera instancia, se le condenó a pagar a la farmacéutica 20.000 euros por punto porcentual de discapacidad. Evidentemente, pues recurrió, subió a primera instancia, se declaró, o el juez estableció que la farmacéutica era culpable de absolutamente todo. Lo que pasa es que el delito estaba prescrito, o sea que habíamos llegado tarde. Nosotros recurrimos al Tribunal Supremo y, digamos, sentenció en la misma línea, que además paradójicamente dices, bueno, he prescrito. Es importante decir que el propio Estado que nos tapó, porque comprenderán que ninguno de nosotros estamos cansados de pasar por médicos durante toda nuestra vida, ¿no? Ninguno tenemos un informe en el que diga que éramos afectados de talidomida, porque simplemente, y en las imágenes de vez en cuando veréis la postura del Estado español, es que solo había 2 casos y que habían fallecido, ¿no? Entonces, dentro de la asociación, pues hay de todo, los que un poco hemos podido adaptarnos mejor a nuestra vida, y luego, pues, que es una gran mayoría, las personas contra mayores grado de discapacidad, pues, o que viven de la mendicidad, o sobreviven de ayudas de su familia, de la Iglesia, pues un poco una situación absolutamente rocambolesca, porque paradójicamente la ley que hoy existe en el medicamento, no solo en España, sino en el mundo entero, que controla los medicamentos que se distribuyen a los seres humanos, precisamente nace gracias a la catástrofe de la talidomida, ¿no? Se descubrió a raíz de entonces que la placenta de la mujer no era impermeable, que había unos problemas y que había que controlar los medicamentos. Entonces, toda la legislación mundial de control sanitario es muchísimo más exigente gracias a digamos, que nosotros nacimos así, ¿no? Y paradójicamente, pues estamos en la situación que estamos. A día de hoy parece un poco que hay una intención más fuerte por parte de todos los partidos. Nosotros hemos tenido siempre muchísimo apoyo, lo digo siempre, lo hablo a nivel nacional, y que me ha parecido paradójico, ¿no? Y creo que debo decirlo, porque además estoy en Euskadi, de todos los partidos vascos, de todos los partidos catalanes, partidos, digamos, que apoyar una causa nacional era un poco más complicado para su propia idiosincrasia, pero sin embargo supieron leer desde el primer momento que esto es una historia absolutamente humana, que no tiene nada que ver con la política, ¿no? Y bueno, y estamos en una situación, pues un poco en un tiki-taka entre el Partido Popular y PSOE, que ya digo que parece que se están un poco sensibilizando a este nivel, ¿no? Luego, a nivel autonómico, nosotros lo que hemos hecho es, digamos, abrir 2 líneas, ¿no? de trabajo, ¿no? Proponer, por un lado, por supuesto, que desde cada gobierno, de cada autonomía, que es un poco también lo que venimos a pedir al gobierno vasco, que presione en la medida de lo posible al gobierno central para que dé una solución a esto. También que dentro de sus medidas, que ahí ya se nos escapan como colectivo, qué medida puede tener el gobierno vasco para presionar también a la farmacéutica y hacerla sentir que no puede pasar por nuestro país, pues dejando el número de víctimas que ha dejado y salir absolutamente impune, ¿no? A nivel de números de Euskadi, yo mandé una estadística, ¿no? Pues tenemos ahora mismo contabilizadas 52 personas en la asociación en
Euskal Herria. Y a nivel nacional tenemos nosotros censados aproximadamente alrededor de las 500 personas vivas. Es muy importante que entiendan también que un porcentaje elevadísimo de víctimas de talidomida o morían antes de nacer o en los primeros años de... Paradójicamente, además, las personas, al ser más afectadas, las personas que sepan de medicina, las personas que nacen sin brazos y sin piernas tienen un problema muy grave para la temperatura y fallecen con mucha facilidad. Prácticamente en esa situación, vivos en España nos quedarán unos 5 socios nada más, ¿no? Que son los casos extremos que carecen absolutamente de las 4 extremidades. Y luego a nivel nacional, pues siempre hablamos en torno a unas 3.000 personas víctimas de talidomida, de las cuales 2.500, 2.400, 2.500 podrían haber fallecido. Yo tengo hecho unos números a nivel de Euskal Herria de gente, de padres y madres que han contactado con la asociación. Estaríamos hablando de aproximadamente unas 150 padres que han tenido hijos con algún tipo de malformación, que han nacido, o sea, que han muerto nada más nacieron los primeros años de vida, ¿no? Entonces, yo he hecho un pequeño boceto de lo que puede hacer o lo que consideramos que puede hacer el Gobierno vasco. Hablamos de elaborar un reconocimiento. Esto ya ha habido una primera iniciativa en Andalucía, porque parece ser que en España es el único país del mundo que tenemos que demostrar fehacientemente que somos afectados de talidomida. Como he dicho, presionar por todos los medios posibles al Gobierno de España. Ayudas económicas, nosotros hemos propuesto, porque claro, por desgracia, pues se necesita dinero. Nosotros ahora mismo hemos recurrido al Tribunal Constitucional, que se presentó pues prácticamente hace 15 días el recurso, y entendemos que, aunque bueno, somos optimistas, pero es muy posible, al fin y al cabo, pues el Supremo y el Constitucional poco suelen variar, que nos vuelvan a dar la prescripción como resolución y nos toque ir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que paradójicamente pues habrá liberado de toda responsabilidad a la farmacéutica, porque ya en Estrasburgo pues lo que se juzga de alguna manera es la negligencia o no de nuestro Estado de cuidar a sus víctimas, ¿no? Entonces nosotros hemos propuesto pues que en cada comunidad autónoma pues se establezca una ayuda económica en proporción a su número de afectados, ¿no? para ayudar a la asociación. Es importante también que haya unidades médicas, yo creo que con una en cada región es más que de sobra, pues donde tener un profesional que conozca un poco las patologías de las personas que tenemos afecciones por talidomida, porque no tenemos un médico al que poder acudir que conozca un poco nuestras dolencias y nuestra sensibilidad. La gratuidad en los medicamentos, pues porque digamos que por desgracia todos tenemos que pasar, ahora vivimos prácticamente tomando medicamentos para el dolor. Luego otra de las cosas que se nos ocurrió, que no sé si a nivel de Gobierno vasco eso es más factible, es presionar a la farmacéutica declarándola como pues empresa non grata en Euskadi. Por ejemplo, es una cosa que nos pareció que puede hacer un poco, porque hemos demostrado, nosotros hemos intentado, eso es importante que lo sepa la Comisión, 1000 veces dialogar con la farmacéutica, ¿no? Y siempre nos hemos encontrado con su puerta cerrada, ¿no? En una posición de absoluto poder por encima del colectivo. La única vez que nos abrió sus puertas fue cuando ya tuvimos ese reconocimiento oficial y vio, entre comillas, las orejas al lobo, que íbamos a ir a juicio y que los íbamos a demandar, ¿no? Y luego informarla, ¿no? Informar a la farmacéutica que el Gobierno vasco va a emprender esas acciones y que se atenga a las consecuencias, que tenga de algún modo, pues algún tipo de temor que le pueda ponerse en una situación más dialogante. Y luego ya es una propuesta que yo llevaba a todas las comunidades autónomas, porque nos llega muy directamente a las víctimas al corazón, es un reconocimiento a los padres y las madres de las víctimas a nivel del Gobierno. Imaginar lo que para los padres de Mariano, los míos, pues ha sido sacar un hijo como nosotros adelante, pues con un altruismo absoluto. Yo creo que se lo merecen todo y es un colectivo que ha pasado inadvertido, ¿no? Han sufrido, sufren y sufrirán hasta el último día de su vida, ¿no? Pues las consecuencias de ver que si salimos o no salimos adelante, ¿no? Y es un poco el plan. Por supuesto, agradecer a todos ustedes la deferencia de invitarnos y, bueno, estamos a su entera disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pasamos al turno de grupos y, en primer lugar, la señora Roncal tiene la palabra. Muchas gracias, señor Barrio. Bien, creo que nos ha aclarado bastante el panorama, no solamente el desarrollo histórico de lo que ha sido el colectivo. ¿Perdón?
Si no puedo, lo siento. Es que mi euskera llevo demasiado en Madrid. No, pero ya va a hablar en castellano. Sí, ya, no, pero luego por si acaso. Supongo que alguna vez en euskera llevo demasiado en Madrid, lo tengo muy oxidado. Adelante, señora Roca. Sí, decía eso, que nos ha quedado muy claro el abandono que sufrieron en su momento, la falta de reconocimiento y de protección de las autoridades sanitarias, que era la primera obligación, y la situación actual. Está claro que desde Euskadi no se puede hacer todo lo que se quisiera, pero sí que se pueden hacer cosas. Sí que se pueden hacer cosas, como por ejemplo utilizar el poder de compra de productos farmacéuticos que tiene Euskadi con respecto a la empresa para conseguir modificar en parte su actitud. Y desde luego lo que también se puede hacer desde aquí es atender a esa reivindicación específica sanitaria, que es lo que nos toca a nuestra comisión, en el sentido de conseguir una unidad que sea en un hospital de Euskadi, que sea quien atienda todos los casos, lo que se podría denominar como unidad de referencia autonómica, como digo, para que todos haya un servicio más experto que pueda atender todos los casos, orientarlos y realizar las coordinaciones necesarias entre los diferentes especialistas que tengan que coordinarse a la hora de tratar a los pacientes con malformaciones como consecuencia de talidomida. También se me ocurre que efectivamente pedir una cierta colaboración con la asociación no debe de ser muy problemático para el gobierno, y a ello también estaremos. Nada más que decir que yo creo que todos los grupos coincidiremos en las reivindicaciones que nos hacen, en colaborar, en tratar de conseguirlas, y desde luego nos vamos a poner a la tarea. Muchas gracias. Muchas gracias. Turno del Grupo Popular, señora Garrido. Bueno, eskerrik asko, presidente. Señor presidente, en primer lugar quisiera darles las gracias y darles la bienvenida a esta comisión, darles las gracias por las explicaciones que nos han ofrecido en torno a este tema. Popular, agradecerles la comparecencia. Bienvenidos a esta comisión. Creo que las reivindicaciones y la problemática está claramente explicada. Y también me uno a las palabras de la parlamentaria, la señora Roncal, en la que obviamente analizaremos toda la información que nos han proporcionado y miraremos en la medida de lo posible qué podemos hacer para paliar la situación y de alguna forma tratar de encontrar vías de solución. Miraremos también obviamente ese margen en la actuación del Gobierno vasco, puesto que aquí estamos en el ámbito de la comunidad autónoma del País Vasco y desde el Grupo Popular, y ahora obviamente estamos en una situación política de un gobierno en funciones, pero también desde el Partido Popular en el País Vasco nos comprometemos a mirar exactamente cómo está esta situación en Madrid, en el ámbito estatal, y analizaremos sobre todo en un primer lugar de cara a plantear posibles actuaciones en conversaciones también con el Gobierno vasco a desempeñar en el ámbito, como decía inicialmente, de nuestra comunidad autónoma. Besterik gabe, eskerrik asko. Muchas gracias. Señora Ubera, del Grupo de H. Bildu. En primer lugar, quisiera darles las gracias por comparecer en esta comisión y por la información que nos han ofrecido. A decir verdad, yo personalmente tenía un gran desconocimiento en torno a este tema y les agradezco las explicaciones que nos han dado hoy, toda la información que nos ha ofrecido, porque me parece que su situación es realmente grave y que gracias a la información que nos han ofrecido, o si posteriormente quieren dejarnos algo más información, nosotros se lo agradeceríamos, porque nuestro grupo estaría dispuesto, junto con el resto de los grupos, a trabajar una propuesta de cara a la comunidad autónoma para adoptar medidas en este sentido, si nos pusiéramos todos de acuerdo. Y también estos temas que han puesto ustedes, estas reivindicaciones que han puesto sobre la mesa, haríamos estas reivindicaciones al Estado español para poder ejercer cierta presión por nuestra parte, mostrarles toda nuestra disposición en este sentido.
Me ha resultado llamativo, han mencionado ustedes una y otra vez el tema de la caridad, que viven ustedes de la caridad, las dificultades que tienen en el día a día para hacer frente al día a día. Y me gustaría saber si desde los servicios sociales, porque supongo que en torno a la dependencia tendrán ustedes valoraciones hechas. Yo no sé en este sentido si reciben algún tipo de prestación o pensión en este sentido, si han encontrado ustedes dificultades. Y todo ese ámbito me gustaría saber cómo está, qué nivel de satisfacción tienen ustedes, o en ese sentido si se puede hacer algo más en esa línea. Por otra parte, decir que analizaremos la información que nos han traído y les repito que nosotros estamos dispuestos a trabajar en este sentido. También tengo una pregunta, creo que ustedes ya la han respondido, pero han comentado ustedes en su intervención que ese medicamento España fue el último país en retirarlo del mercado y, si no me equivoco, a la fecha que han mencionado es el 78 de las últimas recetas. Ese dato lo tienen ustedes como fecha límite o posteriormente hubo más casos. Me gustaría una explicación, una aclaración en este sentido. Gracias. Y el señor Ayerza, del Grupo Nacionalistas Vascos, tiene la palabra. Eskerrik asko, presidente jauna. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Muchas gracias por comparecer en esta comisión y muchas gracias por las explicaciones que nos han ofrecido. Por su presencia, don Rafael Basterra y Basterrechea y don Mariano Garmendia. Nos comentaban, como ustedes nos decían, un relato esencialmente humano. Un relato de sufrimiento y lucha de personas por superar una situación sin duda injusta. Desde aquí, desde este grupo parlamentario, queremos transmitir ese reconocimiento hacia ustedes, hacia todos ustedes y, como ustedes también comentaban, hacia sus familias. Sin duda alguna, actores necesarios en esta lucha. Yo sí quería hacer referencia, porque consultando también su página web, me ha parecido muy interesante un documento firmado por su, creo, actual presidente, José Riquelme, en el cual desarrolla o realiza un prólogo de su asociación de Habite a la edición en castellano del libro Oscuros Remedios sobre la talidomina. Está fechada este prólogo en 2010. Desde 2010 hasta hoy han ocurrido muchas cosas en este ámbito. Entonces, sí quería, sumándome un poco también a lo planteado por otros portavoces parlamentarios, hacer alguna cuestión sobre esta cuestión, ¿no? Nos gustaría conocer un poco, porque en ese prólogo se habla de para llegar mejor a esa situación de reconocimiento, de justicia. Nos decía el señor Riquelme que cambiaremos las estrategias utilizadas hasta ahora y nos pasaremos a la habilidad y la imaginación. Entonces queríamos que desarrollasen un poco esta idea. Luego había otra cuestión que también comentaba, que a ustedes se les encasillaba en el ámbito o durante un tiempo no sé si ya se ha dejado de hacer esto, se les encasillaba en el ámbito de las enfermedades raras, y hay una reivindicación del señor Riquelme en este sentido porque no se ha considerado una enfermedad rara, ¿no? A ver si nos pueden un poco comentar sobre esa cuestión. Y también quería hablar, o que si es posible nos hablasen un poco de la actualidad, ¿no? Porque parece que ahora ese principio activo o ese medicamento está siendo utilizado también para otras cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué prevenciones o para qué usos primero se está utilizando o conocen ustedes que se esté utilizando, y luego qué prevenciones sobre esta cuestión plantean ustedes que puedan ser
interés para conocimiento de esta comisión parlamentaria. Es que ricasco. Muchas gracias. Pues, ¿quién va a intervenir? El señor Basterrechea. Bueno, pues en principio voy a intentar responder a todas las preguntas porque la verdad es que son fáciles, no son difíciles. A la diputada de H. Bildu, la dependencia en España, no sé concretamente en Euskadi cómo funciona, pues ya digo, yo marché hace años. A nivel nacional, yo hablo un poco de la perspectiva de lo que me hablan de las comunidades autónomas, a lo mejor lo puede extender un poco Mariano. Derecho a la dependencia tenemos prácticamente las personas que tenemos un grado de discapacidad muy elevado. Y claro, es un derecho que tienen que entender que es un derecho adquirido simplemente por el hecho de ser discapacitado. Nada tiene que ver con ser afectado de talidomida, ¿no? O sea, una cosa es una responsabilidad de un hecho que es punible, con lo otro que es un derecho que es de todo ciudadano español que tiene una discapacidad, pero que se es, en ese aspecto, muy especialmente duro en España. Es muy difícil acceder a una discapacidad, o sea, a una dependencia severa. Por ejemplo, tanto Mariano como yo sí tenemos gran dependencia, pero no es el caso normal dentro del colectivo, ¿no? Porque, para que se hagan una idea, de los 300 socios ahora mismo que hay en la asociación, que superemos el 75% estaremos alrededor, gracias a Dios, de solo 50, ¿no? La mayoría de los socios están en el arco entre el 50 y el 75%. Son pocos con discapacidades leves también, entre los 25-50. El grueso de 200 está entre el 50 y el 75%. Y luego, pues otros 40-50 los que superamos el 75%. No todos ellos tienen la dependencia, algunos también por falta de información, depende de dónde vivas, de cómo te muevas, pero la verdad es que es difícil y cuando lo solicitas tarda muchísimo tiempo. Concretamente, digo, en la Comunidad de Madrid, que es donde yo, por ejemplo, tardé casi 3 años en percibir, en ser reconocido como gran dependiente y empezar a percibir las pensiones, que en la actualidad, por ejemplo, es absolutamente imposible, ¿no? Ahora mismo cobrar por dependencia en la Comunidad de Madrid es casi un hito. A nivel de los años, nosotros documentalmente, yo creo que en el dossier que hemos enviado lo tenemos. La última receta que encontramos del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, estamos hablando, o sea, ya qué pudo pasar fuera de la capital de España, es de 1978. Pero la primera ley que hay en España de control exhaustivo y veraz de cómo se distribuye la talidomida es de 1985 y ya en su propio prólogo reconoce que se está dando con bastante libertad a nivel ambulatorio. O sea, prácticamente viene a decir que era pues casi un cachondeo, ¿no? De hecho, tenemos socios, para que se haga una idea, el socio más joven de Avite nació en 2003 y es una víctima de talidomida con un porcentaje elevadísimo de posibilidades de serlo, porque sus patologías coinciden casi al 100%. Habéis visto, sale en la foto, es un niño que sale con unos 5 años, ahora mismo tiene 13 años, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos sabido después de mucho tiempo y que va un poco a colación de la pregunta, la talidomida se ha seguido usando siempre porque es un medicamento extraordinariamente bueno para determinados tipos de cáncer. No los cura, pero lo que hace es retrasar mucho, la muerte del paciente, pues son cánceres como el mieloma o la leucemia, porque la talidomida es un inhibidor del desarrollo de los vasos sanguíneos. Entonces, cualquier enfermedad que se transmite por la sangre, la talidomida lo que hace es ralentizarla. Actualmente, y también respondiendo a la pregunta del diputado de PNV, el protocolo que hay de control de uso de la talidomida ha participado directamente Avite en él. Ya no es la farmacéutica alemana, es una farmacéutica norteamericana que se llama Celgene, que le compró la patente en el año 2008 y que desde el principio contactó con la asociación para elaborar un protocolo. O sea, ahora mismo las personas que toman talidomida tienen que ir a buscarla al hospital, tomarla en el hospital, hacen unos test de embarazo más o menos cada 15 días, por supuesto el prospecto del medicamento es casi la Biblia, fotos, o sea, ahora mismo que naciera un niño de nuestras características, si no está la negligencia de los propios padres, es prácticamente imposible, ¿no? A nivel de habilidad e imaginación, como era dicho en el libro que hablábamos en 2010, pues un poco lo que comentaba, nosotros creíamos que, bueno, lo difícil era llegar al ministro de Sanidad, explicar la situación de las víctimas y era coser y cantar. Claro, cuando yo llego, además que fui yo personalmente el que tuve la primera entrevista con Bernat Soria y esto se quedaba atascado, pues ya empezamos con otra serie de cosas, pues manifestaciones, es que ya no se nos ocurría, ¿no? Pues nos hemos crucificado, hemos llevado guillotinas, hemos hecho un poco
de todo. Paseamos un camión con fotos de las víctimas, hemos estado en las puertas del Congreso de los Diputados, porque ahora mismo con la ley Mordaza no te puedes manifestar en la puerta de los Congresos de Diputados. Pues fuimos, si más de 20 personas son manifestación, fuimos 19 afectados. O sea, hemos intentado hacernos visibles a nivel social lo máximo, porque además nos consta, y casi es un privilegio y un orgullo que tenemos del colectivo, que nadie sabía en España lo que era la talidomida hasta que nuestra asociación empezó a trabajar en ello. Y hoy, en el año 2016, prácticamente puedes preguntarle a cualquiera y saben lo que es la talidomida, ¿no? Con lo que ello conlleva. A nivel de las enfermedades raras, eso también es muy sencillo de explicar. Es que nosotros no somos enfermos. O sea, nosotros somos consecuencia de una negligencia. O sea, se nos ha dado un medicamento a nuestras madres y hemos nacido así. Nosotros no padecemos. Yo he habido algunas veces que me han preguntado, digo, oiga, ¿usted por qué no investigó el por qué nació así? Y le pongo el ejemplo de las personas que llevan gafas. Digo, oiga, ¿usted por qué no ha investigado por qué lleva gafas? Dice, no, pues porque no veo. Digo, pues oiga, yo nací así. Es que ni Mariano ni yo hemos conocido otra cosa en nuestra vida. Entonces, vamos al médico, pues como cualquier otra persona, cuando nos encontramos mal. Pero nuestra patología, ni él ni yo, ni nos van a hacer, en mi caso, ninguno de los dos podemos doblar los codos, no hay nada médico que nos adelante, ni que nos pueda... Entonces, pues vamos al médico como cualquier persona cuando tiene una dolencia. Independientemente de eso, pues sí que hemos sufrido revisiones periódicas, pero como he dicho, nunca hemos tenido, y era perfectamente conocido. Yo, mi madre, la primera referencia, yo digo, nací casualmente en un pueblo de Aragón, porque mi padre trabajaba en carreteras, me llevaron al Hospital de Cruces y del Hospital de Cruces me mandaron prácticamente con un mes a Madrid. Todas mis revisiones las he hecho siempre en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Y para que se den un poco cuenta de cómo estaba la situación, la primera vez que le hablan a mi madre de la talidomida es una referencia a la talidomida. Araceli, ¿esto de su hijo no será de talidomida? Claro, mi madre se acordaba del medicamento, mi madre se acuerda perfectamente del medicamento que tomó de la farmacéutica alemana. Pero es como si hablamos hoy si yo hablo de una aspirina o digo ácido acetilsalicílico. Claro, talidomida es el compuesto del fármaco, se llamaba Softenón. Mi madre ni sabía, por supuesto, ni que teníamos vías de reclamación en Alemania, ni reconocimientos, ni nada de nada, ¿no? Porque además se culpó directamente a los médicos también, o se les corresponsabilizó, diciendo, mucho cuidado porque usted es el que ha recetado esto. O sea, si se va usted de la boca, allá usted con su responsabilidad, con lo complicado, porque estamos hablando además que en aquellos años reclamábamos a Alemania. O sea, ni siquiera se hubiera tenido que salir del Estado español. Lo coherente es que hubiera sido, nos hubiera cogido a todos de la mano y hubiera solucionado todos nuestros expedientes y los hubiera llevado a Alemania, porque hay, de hecho, 5 españoles que tengamos constancia la asociación que están percibiendo las ayudas directamente de Alemania, ¿no? Paradójicamente, 2 de esos 5 son nacidos en Alemania, ¿no? O sea, ellos sí protegen a sus alemanes y nosotros no. Y le digo, en la actualidad la talidomida pues se usa principalmente. Yo tenía más el privilegio de tener varias reuniones con la asociación de mieloma. Y la verdad es que se me ponían los pelos de punta. Cuando tuve la primera, que fue cuando empezamos a elaborar el protocolo de control de la talidomida, para que se haga una idea, pues una persona con un cáncer de piel pues tenía unas expectativas de vida de unos 2 o 3 años, con una calidad además pésima, y tomando talidomida pasa a tener una expectativa de vida en torno a los 15 o 20 años y con una calidad de vida pues como cualquiera de nosotros. Obviamente nosotros nunca nos podíamos negar a privar de ese derecho a una persona. Trabajamos para que fuera el protocolo lo más exigente posible, para que no volviera a haber niños, que de hecho están haciendo, pero en países como Brasil, en países como África, porque para la lepra también es un medicamento que actúa muy bien. Entonces en los países donde no hay un cierto control sanitario, pues siguen naciendo niños. De hecho hay un socio británico que tiene adoptado un niño de Kenia que nació sin las 4 extremidades, ¿no? Pero digo, hoy en día, en los países... Hoy en día, hace poco ha saltado a la prensa un medicamento en Francia que es teratogénico, y estamos hablando de 2016, y además de Sanofi, de una farmacéutica bastante importante. O sea, que estamos hablando de algo que tampoco hay que dramatizar, o sea, tampoco hay que tener un control enfermizo de los medicamentos, que yo me acuerdo en una reunión que tuvimos en la Organización Médica Colegial, que nos apoya, estamos hablando del apoyo de todos los médicos de España, que es absoluto al colectivo. Una de las propuestas que yo llevé, que no me parecía ningún disparate a nivel nacional, era gravar con un 1% la facturación de las empresas farmacéuticas. Estábamos hablando, facturan en España en 2015 18.700 millones de euros.
que pone los pelos de punta, con unos beneficios casi cercanos a los 4.000 millones. Ese 1%, que por todos, médicos, farmacéuticos, químicos, está reconocido que un medicamento tiene efectos secundarios, es precisamente para paliar, porque a lo mejor el efecto secundario no se puede eliminar porque es muchísimo más caro, pero la persona que nazca con un problema de este tipo o que padezca una patología, que inmediatamente esté resguardada por su Estado para el resto de su vida, que haya esa bolsa de dinero. Cayó en saco roto, ahí había representantes, digamos, de los 4 partidos más importantes del Estado español, estaba PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, y Izquierda Unida, y ninguno cogió el testigo. O sea, cuando se trata de hablar de empresas farmacéuticas parece que se nos ponen los pelos de punta. Y no, pues son cosas que si son de razón y son de justicia, creemos que nadie se tiene que asustar, porque es, digamos, mundialmente conocido, ¿no? Y yo creo que no me he dejado nada sin responder. Muy bien, pues si no hay ningún otro turno, agradecemos la participación de don Rafael Basterrechea y don Mariano Garmendia en esta Comisión de Salud. Y hasta la próxima. Muchas gracias.